Es un gusto saludarles nuevamente en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Como habíamos anunciado en nuestro anterior programa de entropía, la primera parte que vio a nivel de la capital de Chiapas, y ubicamos que en la segunda sería a nivel estatal, aunque hay muchísimos más elementos. Trataremos el más apremiante en lo que tenemos ahorita, que es la emergencia económica, y que estaremos para analizarla en sus diferentes ángulos. Vemos que de los parámetros de disminución que se tenía en cuanto a los indicadores de la productividad antes del inicio de la actual administración, esto también ha aumentado en cuanto a factores negativos, y se tiene un estimado entre menos 1.5 a menos 2% de enero del año pasado a febrero de este 2020. Por lo tanto, también vemos algunas deficiencias que se marcan dentro de la misma Rectoría Económica, entiéndase Secretaría de Economía del Trabajo, y que si era desde antes de la pandemia, ahora en la contingencia, pues se han agudizado esos problemas. Lo que las empresas están enfrentando, ese dilema entre pues pasar al desempleo, mucha gente que tenían contratada, los flujos que se han recortado, y requerimos una situación para poder analizarla con gente verdaderamente conocedora. Y tenemos, pues como siempre, al ingeniero Héctor de la O Santana, presidente del Club de Industriales de Chiapas. Un gusto, Héctor. Muchas gracias, Rafa. Bien, igualmente, gracias, Héctor, un gusto. Igualmente tenemos, pues, ahora sí, el doble gusto de tener a un gran analista en esta materia productiva, como presidente del Instituto de Estudios Avanzados en Administración Pública y el CEO del Consejo Empresarial para la Productividad, el doctor Víctor Fabián Rumaya Farrera. Víctor, un gusto nos acompañes. El micrófono, Víctor, activar el micrófono, no se escucha. El micrófono. Tu micrófono, Víctor, tu micrófono, no se escucha. Bueno, en lo que desactiva tu micrófono, por favor. Bueno, en lo que desactiva el doctor Víctor Fabián, ubica la... ¿Ahí? Ya, Víctor, ahí. Correcto, un gusto, Víctor. Disculpen, es parte de la nueva tecnología. Que de repente un gusto saludarte, Víctor. Muy buenos días, mi querido amigo Rafa, y muy buenos días, Héctor de la O, y muy buenos días a todos los que nos escuchan a través del diario de Chiapas. Muchísimas gracias por invitarme, con mucho gusto comentamos, y de verdad es algo que es necesario que tengamos mayor certeza en lo que está ocurriendo. Es correcto. Bien, pues vamos a comenzar. Tenemos muy poco tiempo ahora sí del programa, y muchísimas preguntas. Estaremos en unos 40 segundos, un minuto en respuestas. Les agradeceré. Pues vamos a tocar el aspecto precisamente. Vemos cómo la condición económica nos está apretando. No solo lo que no podemos aceptar es que se le cargue la excusa o el pretexto a la pandemia, porque los indicadores ya están bien registrados, que desde antes, casi 14, 15 meses, en una condición también de disminución, y obviamente al entrar la pandemia, como todo, acentúa las deficiencias, y no tenemos una brújula en la Rectoría Económica mientras el desempleo aumenta y las empresas ven recortados sus flujos de efectivos. Doctor Rumaya. Sí, así es. Pues sí, efectivamente estamos viviendo una etapa muy difícil. Ayer se hicieron ya las consideraciones y se veía que había una pérdida de empleo en México, de empleo formal, de 1.130.000 empleos, algo inaudito. Desde la crisis del 95, el famoso error del 95, no habíamos tenido una debacle respecto a los empleos, y a eso se suma no solamente la pérdida de los empleos, sino la falta de generación de nuevos empleos y al crecimiento de la población. ¿Cómo se traduce esto? Porque a veces a la población puede quedarles un poco lejos cuando hablamos solamente de cifras económicas. ¿Cómo se traduce? Bueno, pues que mucha gente que se debería estar incorporando al mercado laboral, particularmente, por supuesto, los jóvenes
independientemente del nivel socioeconómico, bueno, pues están entrando a la edad productiva, pues no encuentran empleo. Eso es cuando no se crean empleos. Y cuando se pierden empleos, básicamente le pega a la gente madura, a la gente que ya está trabajando arriba de los 30 años y que ya está trabajando y que se queda sin empleo. Esto es todavía más catastrófico porque básicamente se trata de personas que están llevando ya el sustento a la casa. Pero esto no es todo. La película se complementa también con otras cifras. Una de ellas es que hay 22,000 empresas que se considera que no volverán a abrir, por lo menos durante los próximos 3 años, dada la circunstancia económica. Entonces, bueno, pues es un escenario muy, muy complicado. Correcto, gracias, Víctor. Héctor, tenemos el aspecto verdaderamente de que no jala en esto la disminución de los indicadores de la productividad desde antes de la pandemia, como muy, muy claramente lo mencionaste en el anterior programa en números, ubicar que del 1.5 al 2% viene en la actual administración la parte económica, quiere decir, no jala esto. Y ahorita con la pandemia que se destapa, no es para justificantes, solo estamos viendo las grandes deficiencias acentuadas en materia económica y trabajo. Afirmativo. Desde el año próximo pasado, el 2019, en el mes de noviembre, se empezó a notar esa condición de crecimiento o el incremento negativo a la cuestión económica en el país. No es un crecimiento, es un incremento negativo a la cuestión de la pérdida de empleo y obviamente a la actividad económica. Hay ciertamente más de 450,000 nuevos demandantes de empleos entre los jóvenes que se egresan de preparatorias y algunas carreras técnicas, en el que el país está más que necesitado de generar este tipo de actividades, puesto que acabamos de firmar un tratado comercial. Aquí vale la pena aclarar que las siglas en inglés son acuerdo. Entonces, no es exactamente lo que queremos. El tratado es cuando la federación, todos de acuerdo, bueno, pues van por la misma ruta. Y el acuerdo de Estados Unidos es que no todos los estados están de parte. En eso, el estado de Chiapas, aunque el más lejano, sí tenemos que buscar la manera de tratar de sacar adelante esta condición para poder crecer. Tenemos que tener gente experta en el tema de dirección de la economía del estado para poder saber a dónde vamos a llegar. Correcto, Héctor. Es el que lo citas muy bien. Aquí estamos viendo que sí están la macroeconomía, sabemos qué es lo que está jalando, que ahorita viene el TEMEC, que viene lo del transísmico, el Tren Maya, gasoducto, en fin, una serie de cuestiones. Pero la situación es que al adolecer, al no tener una rectoría económica y de trabajo que conozca, pues no salen estos aprovechamientos. Y hemos visto que se ha dejado el tiempo muy burocráticamente, llevándola en que se están modificando algunas leyes, algunas cuestiones. Es más, lo de un crédito, ¿verdad? Que se pone como una panacea cuando lo que necesita la planta productiva son otros aspectos para su rescate y tener mejores flujos de efectivo, el flujo de capital, de lo cual ahorita está marcando la situación de emergencia en Chiapas. Doctor Romaya. Sí, pues mira, muy, muy claro, como dice Héctor, hay un decrecimiento que venía aún antes de la pandemia, pero ¿qué tenemos que hacer? Como tú dices, poner los puntos sobre las sillas. En el caso de Chiapas, yo creo que a veces nos negamos a hablar de nuestra propia realidad, y yo creo que hay que hacerlo con mucho respeto y con mucha asertividad, sin afán de agredir y molestar a nadie. Solamente hay que señalar los puntos. Uno, cuando estás en cualquier puesto público, el que sea, debes de tener por lo menos 4 elementos, dicen los especialistas, por lo menos 4 elementos. Uno, recursos económicos. 2, recursos jurídicos, es decir, un respaldo jurídico. El tercero son recursos intangibles, el apoyo político. Y el cuarto, la creatividad y la inteligencia para ejercer el cargo. Ahí me parece que lo que tenemos, desafortunadamente, en el caso de Chiapas, tenemos, por supuesto, mucho apoyo político. El presidente apoya al señor gobernador, el gobernador ha apoyado muy bien a su equipo de trabajo.
recursos económicos no hay que decirlo con toda claridad. O sea, no hay recursos económicos. Estamos viendo una crisis y una pandemia que es muy, muy difícil y de por sí no teníamos un nivel de crecimiento alto. Finalmente, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta que cuando ejerzan el puesto, lo ejerzan con creatividad y lo ejerzan dentro del marco de la legalidad. ¿Qué haría falta para impulsar la economía en Chiapas? Por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos para decir las cosas muy claramente? ¿No? Si me permiten. Por ejemplo, hace falta que desde la Secretaría de Economía y desde las demás secretarías se inicien programas de rescate de las empresas que ya existen y también crear nuevos programas para fomentar la creación de nuevas empresas para aquellos jóvenes que no están teniendo y no están encontrando empleo. Algunas de las cosas que pudieran hacer es llegar a acuerdos con la Federación para que el sistema de incorporación fiscal, el régimen de incorporación fiscal, por ejemplo, se otorgaran algún periodo de gracia y que en los municipios se otorgaran algún periodo de gracia para la creación de nuevas empresas. Es decir, es mejor tener a la gente en el régimen de incorporación fiscal con un proceso de incorporación, digamos, paulatina, aunque tarde algunos años, pero no seguir fomentando el empleo informal, ¿no? Es correcto, Héctor. Muy bien, doctor Maya, muy bien. Héctor, viendo este aspecto muy bien en los 4 puntos que menciona el doctor Maya, pues vemos el cuarto fundamental que creo es en el que adolecemos, lo que mencionamos, no solo en este momento, ¿verdad? En la Secretaría de Economía y Trabajo, se viene arrastrando en esa misma dependencia la improvisación, la falta del conocimiento que ha dado en esa merma, en esa disminución de los factores de la producción, y vemos una serie de inventos, esa entropía que hablamos. Si la flecha va para abajo, pues jálale para arreglar arriba, pero falta realmente. Ya vimos que el crédito nos lo presenta la Secretaría de Economía y Trabajo, pues prácticamente como una panacea, se la presentó al gobernador en los chiapanecos, y es un instrumento que tiene décadas funcionando en los estados. Ya demostró que no es la solución. Requerimos otros factores, como bien menciona el doctor Rumaya, el rescate de la planta productiva en lo que requiere para echar a andar este momento tan crítico de las empresas que están perdiendo por no tener flujos de capital, Héctor. Exactamente. El problema de productividad para la entidad, ya se ha dicho que somos una entidad agropecuaria, que tenemos muchos. No, la realidad de lo que nos presentaron los números con el registro del Producto Interno Bruto que estuvimos observando en el programa anterior, es que el terciario, que es servicios y comercio, todo lo que tiene turismo inclusive, pues es el que más puede ofrecer un crecimiento para la entidad, que es lógico que una vez que hay una demanda para efectos del turismo, de alimentos y todo esto, bueno, habrá que atender al campo debidamente. El asunto es que tenemos que también ofrecer trabajo a la gente que está en el campo, porque si nos desarrollamos tecnológicamente, entonces también hay un desplazamiento. Tenemos que tener con mucha inteligencia cómo equilibrar esas partes. Muy bien, es correcto, doctor. Vamos en un corte, dejamos ahorita en el tintero, doctor Maya, Héctor, el aspecto prácticamente de eso, la improvisación, lo que no nos da las respuestas, y ahorita vemos que aparte de un crédito que ya vimos que no es nada innovador, es una herramienta de las más de 15 que tiene NAFIN, también estamos viendo prácticamente ahorita que la atención que se está dando de la Rectoría Económica en Chiapas, pues es estar dando pláticas en línea para que lo den en otras gentes, lo que también no es lo que requiere el rescate a la planta productiva, como bien lo mencionan. Regresamos en un momento más a Economía y Mercados para checar este programa de emergencia económica en Chiapas. Un segundo. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad.
Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. En Simonetta nos estamos preparando para poder atenderte muy pronto. Porque te extrañamos y sabemos que tú también a nuestros cafés y otras delicias. Reabrimos nuestras puertas con las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de nuestros desayunos, snacks y la mejor repostería y panadería con tu bebida favorita sin ningún riesgo. Ven y disfruta. Nosotros te cuidamos. Hospédate en Hotel One Tuxtla. Con la seguridad de nuestro programa, viaja con confianza, porque te cuidamos con las estrictas medidas sanitarias, con productos desinfectantes 3M, aprobados contra el COVID-19 por los estándares internacionales y nuestros colaboradores capacitados en los protocolos de prevención e higiene, para brindarte en Hotel One Tuxtla un ambiente seguro para tu viaje de negocios o familiar. Por confianza, quédate con nosotros. Hotel One Tuxtla. Total Play todo es fácil, con un botoncito ya puedes entrar a Netflix para ver tu serie. Por favor no te vayas a desvelar, todos lo saben bien. El mejor internet es el de Total Play. Ya trae Netflix también, el mejor no lo dudo. Y yo te lo juro que el más chico crudo, pues es Total Play. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, con este programazo de ver la emergencia económica en Chiapas, y estamos con nuestro invitado, el doctor Víctor Fabián Rumaya. Héctor, pues nos quedan muy poquitos minutos en el programa de hoy. Les agradeceré irnos unos 30, 40 segundos la respuesta, y pues estábamos viendo el aspecto de que pues no solo la parte del crédito, o no solo la parte de las pláticas que se nos den, como ver alguien que nos diga qué trata el Telecán, o alguna cuestión teórica, que todo es bueno, pero no la parte exacta de lo que requiere la planta productiva de Chiapas para combatir ese desempleo, para que las empresas se rescaten, se reactive realmente nuestros flujos efectivos por la gran pérdida de mercado, sector. 30 segundos, por favor. Hay un detalle muy importante. Tú citaste un término que se llama improvisación. No puede improvisarse en el aspecto económico en la entidad. De estos casos, hay un libro inclusive de Rogelio Ramírez que habla de la improvisación al fracaso. Ahí se lo recomiendo. Es un libro de hace 40 años, donde él se anticipó 50 años a lo que nos está sucediendo ahora, sin la pandemia, desde luego. Imagínense ahora con pandemia está peor. La otra parte es que es triste ver cómo muchos
de los altos de Chiapas, gentes de las zonas de productores de flores, están emigrando a Dubái. ¿Por qué? Porque están montando sus negocios para la venta de flores en Dubái. Eso nos significa que ahora que vienen las empresas a instalarse en el Tren Maya, bueno, demandarán de empleos, pero también demandarán de alimentos. Es Aquí correcto, es donde Héctor. tenemos que apresurar a hacer algo. Correcto, Héctor. Doctor Umaña, vemos Sí. exactamente lo que mencionamos. Necesitamos fórmulas realmente que no sea la plática nada más de alguien que nos venga a dar un tema, sino ver realmente lo que requiere la planta productiva de Chiapas para que se reactive esa pérdida de flujos de efectivo en lo que tenemos. Sí, mencionaban ustedes, Héctor Delgado mencionó el tema del Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio, el Telecán de hace 24 años, prácticamente pasó desapercibido para los estados del sur, para Chiapas. Ahora hay que replantearnos nuestra incorporación a ese nuevo mercado, pero hay que hacerlo con una perspectiva que cumplamos con ciertas circunstancias. Primero, es importante que los proyectos locales continúen o fortalezcan la infraestructura. Dos, la infraestructura de transporte, la infraestructura de logística, la infraestructura de cadenas de frío, la infraestructura de producción. Dos, es necesario que la productividad agrícola y la productividad pecuaria del Estado se encadene, que no quede aislada, que no sean pequeños productores y que estén haciendo los esfuerzos por separado. Se requiere que estén encadenados. Tres, se requiere que a los mercados que tenemos que llegar, que el gran mercado de Estados Unidos, se cumplan con los requerimientos de calidad y por lo tanto hay que certificar la productividad. Entonces hay que meternos en una gran cruzada por la calidad y por la certificación de los productos. Cuatro, se requiere que además de que estemos en esos productos y podamos ser competitivos a nivel internacional, podamos incorporar nuestra propia mano de obra local, porque si no vamos a generar nuevos ricos y muchos más pobres, como se ha venido haciendo. En fin, se tiene que hacer un plan muy, muy grande y por lo que yo decía, y con esto termino el comentario, se requiere que además de todo el apoyo político, además los recursos legales o jurídicos que tienen ya una dependencia, tenga imaginación, creatividad. No estamos pidiendo dinero, estamos diciendo que es necesario que haya creatividad, disposición, ganas, espíritu por hacer las cosas por nuestro Estado. Y de verdad, eso es lo que queremos, ¿no? Es correcto. Héctor, pues vemos en ese punto, ¿verdad? Ese cuarto punto que falta, que es el conocimiento, lo que bien se menciona como ese libro, la improvisación, pues trae los malos resultados que se han tenido por administraciones y entonces seguimos viendo exactamente lo mismo, ¿no? Afortunadamente tenemos, como bien señala el doctor Umaña, está el apoyo político, creo que no falla en la voluntad y el apoyo del gobernador del estado, que conocemos la formalidad y seriedad que tiene, no falta la estructura orgánica que tenga. Lo único que podría señalar es que la propia Secretaría de Economía del Trabajo es una dependencia que no requiere que se le llene de dinero más que en su gasto corriente, porque lo que se requiere es trabajar el talento para la dirección estratégica, porque ya lo demostró en el pasado, miles de millones de pesos de la marca Chiapas que no sirvieron para más, todo politizado, igual lo de zonas económicas, todo lo que le metieron para trabajar, una serie de detalles que no sirven, que no funcionan, que tenemos que ir para eso, Héctor. De acuerdo. Aquí desde Eduardo Pineda Arenas, que fue quien formó y le dio vida a la Secretaría de Economía, hasta hoy no se ha visto un impacto real. O sea, hemos leído el aspecto de créditos. El dinero llega por sí solo cuando tienes algo que ofrecer, cuando vas a poder crecer en un momento dado o emprender algo promisorio que va a permitir generar actividades económicas y de empleo. Esto es vital. No podemos seguir jugando a las canicas con el dinero ajeno, porque además es un dinero que va de los contribuyentes para que se cuide, para que se administre y se haga crecer. Eso es punto. Muy, muy acertado, Héctor. Vamos a concluir, tenemos un minuto. Doctor Umaña, algo, esperamos tenerte en otro programa, definitivamente que esto tan bueno se va como agua.
Algo que no hayamos preguntado y que desees decirnos 30 segundos, por favor. Pues a mí me parece que lo que decía, las iniciativas de la sociedad hay que tomarlas, hay que escucharlas y hay que ponerlas en práctica. No solamente esto genera consensos políticos y simpatías al proyecto político, sino además resultados económicos. Hay ya iniciativas, por ejemplo, de la gente del Soconusco que está hablando de la necesidad de reducir el IVA, por ejemplo, de reducir impuestos para eficientar la productividad en la franja fronteriza. Ya hay iniciativas de restauranteros, hoteleros del Estado que están hablando sobre la necesidad de reducir los impuestos locales. Y hay iniciativas también de productores agrícolas y productores ganaderos que requieren encadenarse, que están en la mejor disposición. Es decir, hay iniciativas de nuestro pueblo, de la gente que sí quiere trabajar, solamente se necesita pues mucho trabajo, encadenarlo, darle esa gran creatividad y conectar a Chiapas con el mundo, conectarlo con los grandes mercados para que podamos generar empleos. Exactamente, doctor Romaya. Conocimiento es lo que necesitamos, no improvisación. Te pediría, si eres tan amable, aunque lo pusiéramos en otro programa, que si nos permites, allí en el Consejo Empresarial de la Productividad están manejando unas asistencias. Ahora sí, yo le he llamado lo que no se recibe en la Rectoría Económica, afortunadamente en el conocimiento que bien se lleva ahí y que estás coordinando como CEO. Dinos, por favor, brevemente en esto, y te pediría que en otro programa lo pudieras ampliar a los empresarios. Con mucho gusto. Pues sí, en el CEP, en el Consejo Empresarial para la Productividad, estamos ofreciendo el apoyo para generar los protocolos que han indicado tanto la Secretaría de Economía Federal, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y el IMSS, los protocolos federales que se establecen para la reapertura de los negocios. Esos protocolos, por ley, de acuerdo al artículo 73, fracción 16, le corresponden al Consejo de Salud. De ahí se derivan y se genera un nuevo acuerdo, el 29 de mayo se emiten, y esos protocolos están ahorita publicados y los propios estados, las entidades federativas y los municipios se tienen que adherir y lo han hecho. Chiapas ya emitió sus propios protocolos que son similares a lo que esto. Nosotros estamos dando la asesoría para las empresas que quieran abrir y también tenemos asesoría consultiva contable para los negocios que quieran abrir. Es decir, bajo el esquema tan complicado que está, tenemos que seguir luchando. Doctor Romaya, y te pediría que nos agendáramos para luego una plática exprofesa de estos servicios, si eres tan amable, y pues nos despedimos con esta lámina, viendo un buen trabajo de la función pública que impulsa la efectividad con el apoyo político del gobernador del estado. Héctor, si eres tan amable en despedir el programa, un gusto como siempre, Héctor. Pues muchas gracias. Ratificamos lo que acaban de mencionar los dos, tanto del CEO del CEP, del Consejo Empresarial para la Productividad, donde la parte de los organismos intermedios, como el CEP, pueden contribuir en la sociedad para que le podamos reactivar a los negocios que están ahora queriendo iniciar nuevamente y las nuevas emprendedurías que puedan generarse con ello. Estamos en la mejor disposición de apoyar. Es correcto. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte como analista invitado, doctor Fabián. Y gracias. Héctor, como siempre, la gran experiencia, muy buen programa en los datos que nos diste en el anterior, Héctor, y sobre todo decirle a usted que siempre tendrá la mejor opinión para que salgamos en Chiapas con el conocimiento, no a la improvisación.